versículo 12 al 21 es la porción que estudiaremos en esta mañana. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 12 al 21. El título de esta enseñanza es Una palabra profética segura. Una palabra profética segura. Dice la santa palabra de Dios. Por esto, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Versículo 16. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Señor, hoy nos unimos a rogarte por la predicación de tu palabra. Hoy te ruego, Señor, que uses a este vaso frágil. Mi Señor, ten misericordia hoy de tu iglesia y concédeme la bondad de poder enseñar fielmente tu verdad. Solo tú puedes hacer que estas palabras hoy sean espada de doble filo. Solo hoy tú puedes animar, consolar, exhortar y edificar a los presentes. Y que al meditar en tu perfecta, preciosa e inigualable palabra, nuestros corazones sean movidos a ti en una amorosa obediencia. Todo esto lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. En el primer capítulo entonces de la segunda carta de Pedro vemos una estructura sencilla y definida para preparar a la iglesia en su tarea de enfrentar a los herejes, los falsos maestros y la apostasía que va en aumento. Del versículo 1 al 11, Pedro claramente da una base para enfrentar la apostasía y es la salvación. Del versículo 1 al 11 muestra esas características preciosas que hay en la salvación dada por gracia, en esa preciosa fe dada a nuestro Señor Jesucristo, una fe gloriosa que nos da todo lo que necesitamos para tener una vida de piedad que Él puso en nosotros, pero una fe que es alimentada por el conocimiento de Dios, un conocimiento de Dios que es alimentado con el dominio propio, un dominio propio que es alimentado con la paciencia, una paciencia que es alimentada con una vida de piedad que desea obedecer a Dios en todo, una vida de obediencia que crece en afecto fraternal cada día y una vida de obediencia que crece en amor. Ahora pasa a mostrarnos la importancia
importancia de la palabra de Dios en la lucha contra la herejía y la apostasía. Los primeros 11 versículos nos dan el fundamento de la salvación y del 12 al 21 nos da los fundamentos de la palabra escrita para hacer frente a la herejía. El hombre tiene un gran defecto. Todos nosotros, sin excepción, somos expertos en olvidar rápidamente todo lo que nos enseñan. La mayoría de nuestros pecados, y creo que puedo atreverme a decir que todos, no es por falta de la advertencia de Dios. No es porque Dios no haya dejado con claridad lo que es malo y lo que es bueno. Es porque aún sabiendo lo bueno, muchas veces escogemos hacer lo malo. Y esto se ve en nuestra comunión continua en todas las relaciones de la vida familiar, como esposos y como padres. ¿Cuántas veces nos acercamos a nuestros hijos para decirle, hijo, por favor no hagas esto? Y fácilmente escuchamos de un hijo decir, papá, ¿otra vez me estás diciendo lo mismo? Ya me lo has dicho muchas veces. Y así como tan rápido responden con ligereza, rápidamente terminan haciendo eso que les advertimos una y otra vez que no hicieran. Y no es por falta de advertencia, es porque el corazón del hombre suele descuidar con facilidad la instrucción del Señor y de aquellas autoridades. En la vida matrimonial sucede lo mismo en ambas direcciones. ¿Cuántas veces la esposa no se acerca al esposo? Esposo, recuerda esto. Esposa, ya me lo has dicho, no necesitas repetirme las cosas. Y el esposo una y otra vez termina haciendo aquello de lo cual fue advertido. Y ahí es donde surgirá la terrible y temible frase, te lo dije. La vida espiritual no es distinta. Bien, cada acción pecaminosa podría recibir de parte de Dios, te lo dije, te lo advertí, pero no prestaste atención. Hiciste al final lo que tú querías. Las investigaciones dicen que los seres humanos, luego de escuchar una conferencia o una instrucción verbal, en una hora ya han olvidado el 90% de lo que escucharon. Y esto es una triste realidad, pero que no debemos desconocer. Por eso se hace necesario que cuando el domingo escuchamos la enseñanza, podamos sacar tiempo para volverla a escuchar en la semana, para volverla a estudiar, para volverla a meditar, porque rápidamente olvidaremos todo lo que escuchamos. El ser humano tiene una penosa capacidad de recordar aquello que debería olvidar y de olvidar aquello que debería recordar. Por eso Pedro escribe esta sección de su carta. Lea conmigo una vez más el versículo 12. Por esto yo no dejaré de recordarles siempre estas cosas. Pedro está diciendo, conozco la condición que tenemos como hombres pecadores. Reconozco la facilidad con la que olvidamos lo que Dios nos ha enseñado. Y por eso dice el apóstol, no dejaré de recordarles estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Pedro no está hablando a una audiencia ignorante de la verdad. Pedro no está hablando a un cuerpo que desconoce la belleza de la salvación. Está hablando a un pueblo que la conoce muy bien, que muy seguramente ya fue instruido por su primera carta, que sabe los aspectos de la salvación, que sabe que hay un Dios verdadero, que están seguros de caminar en la verdad. Pero Pedro dice, necesito recordarles estas verdades, pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado.
También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Pedro entonces una vez más nos recuerda que el momento de su partida ha llegado. Y está dejando su testamento, está dejando el mayor tesoro. Pues bien, Pedro nos ha enseñado que no tenía ni oro ni plata para dejarle a sus hermanos. Solo tenía una cosa: la gloria de Dios y la belleza de su salvación, la hermosura de su obra. Y eso es lo que quiere dejarlos. Y esta sección nos muestra el propósito de toda la carta de Segunda de Pedro: despertar con amonestación al pueblo de Dios para que no ceda a la apostasía. Lo primero entonces que hizo fue hacer un recordatorio. No les está diciendo, hermanos, ustedes no tienen la verdad. Les está diciendo, ustedes la tienen, pero no están exentos de caer. Muchos dicen, ay, es que yo ya eso lo he escuchado tantas veces. Pero es que ese libro de la Biblia yo ya me lo he leído y he hecho uno y otro estudio. Cuando tú expresas esas frases, estás evidenciando que estás en el terreno más peligroso en el que un creyente puede estar: creer que sabe lo suficiente sobre algo. Las grandes caídas vienen en los momentos de supuesta fortaleza. Cuando un hombre termina cediendo a la fornicación, no lo hace generalmente en su momento de debilidad. Lo hace después de decir, es que esa no es mi lucha, esa no es mi batalla, ese no es mi problema. Asimismo sucede con cualquier pecado. En el momento que pensamos que estamos lo suficientemente fuertes y que sabemos lo suficiente acerca de tal peligro, hemos entrado en el terreno más peligroso. Debemos caminar siempre con sed de aprender, con sed de ser vigilantes, aún en aquellas áreas o conocimientos en los que creemos estar fuertes. Y Pablo entendía esta misma realidad. Mire lo que escribió Pablo en Filipenses capítulo 3, versículo 1. Filipenses 3:1 dice: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribirlos las mismas cosas, y para vosotros es seguro. A Pablo no le molestaba repetir una y otra vez sus enseñanzas. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios una y otra vez olvida lo que se les ha advertido. Olvidamos lo que el Señor nos ordena en su palabra. Pero esto no solo aparece en el Nuevo Testamento. Acompáñenme en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. El Señor dice al pueblo de Israel lo siguiente, Deuteronomio 6:4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Acaso hemos escuchado esto por primera vez en esta mañana? De ninguna manera. Y lo recitamos y lo proclamamos, pero aunque una y otra vez lo hemos escuchado, una y otra vez dejamos de amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Versículo 6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tus casas y en tus puertas. ¿Por qué el Señor le ordena esto al pueblo?
porque somos expertos en olvidar y descuidar aquellas cosas que nos han sido enseñadas. Y como esto suele suceder, por eso Pedro está escribiendo esta carta y nos está enseñando: iglesia, necesitamos estudiar estas verdades una y otra vez. Una y otra vez necesitamos meditar en ellas. ¿Cuál es entonces el propósito? Luego dice, versículo 13, pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, despertarlos con amonestación. El griego de cuerpo que está utilizando acá el apóstol Pedro hace alusión a una campaña, a una carpa, para ser exacto, una tienda de campaña, algo temporal, algo pasajero. Él está notificando a su audiencia: mis hermanos, yo sé que estoy de paso en esta tierra. Esta es una morada temporal, pero en lo que me quede de vida, solo tengo un interés: despertarlos con amonestación, avivarlos con esta instrucción, para que no permanezcan en un estado pasivo, para que no se duerman cuando deberían estar despiertos, vigilando, porque el espíritu quiere, pero la carne no. ¿Les hacen familiar estas palabras del apóstol? Acompáñenme a Mateo 26, 36, pues es basado en su propia experiencia de debilidad y torpeza que Pedro le está escribiendo a la iglesia. Hermanos, es necesario recordar estas cosas porque nuestra tendencia es olvidarlas, nuestra tendencia es adormecernos, nuestra tendencia es volvernos pasivos y ociosos en este caminar. Y a mí ya me pasó. Mateo 26, 36. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Hermanos, he ahí nuestra penosa condición. Con asombrosa rapidez nos adormecemos. Nuestro pecado no es falta de instrucción, es un descuido de la instrucción clara y precisa de Dios. Dios es claro en su instrucción. Así que estas palabras de Pedro hoy nos dicen: iglesia, cuidado, porque somos rápidos para olvidar, somos rápidos para adormecernos y descuidar la instrucción de Dios. Y por eso necesitamos estar recordando estas verdades. Pero Pedro también nos muestra algo precioso con respecto a su partida. Él no está turbado, él no está asustado por su muerte. Él ha entendido que la muerte, aunque es un doloroso paso para los que quedan, es un necesario paso para disfrutar de la gloria de Cristo. Claro que la muerte trae dolor, pero para el creyente es tan solo un paso para poder disfrutar de la gloria de Cristo
sin restricción. Pedro no está turbado por su muerte. Está ocupado de instruir a sus hermanos ahora que sabe que va a partir. Y como va a partir, está entregando su mayor tesoro, todo lo que sabe acerca de Cristo. Y lo está haciendo con diligencia, lo está haciendo con fervor. Mis hermanos, la apostasía es una realidad. Y hoy, si el apóstol Pedro estuviera frente a nosotros, nos estaría diciendo lo mismo: despierten. Presten atención a lo que el Señor ha dicho. No sea que cedan a la herejía y al engaño. Y aunque hoy no tenemos a Pedro presente en cuerpo, lo tenemos presente a través de estas preciosas palabras que fueron dirigidas por el Espíritu Santo de Dios. Y es por eso que tenemos hoy en nuestras manos esta preciosa carta, porque bien dijo el apóstol: después de mi partida voy a hacer todo lo posible para que sigan teniendo memoria de estas cosas. Espero que aún después de mi muerte yo pueda seguir hablándoles a ustedes. ¿Y cómo lo está haciendo? Mediante la palabra escrita. Pedro acá nos está mostrando que ellos entendían que el tiempo de su enseñanza pública y oral estaba llegando a su fin, pero que esas enseñanzas quedarían consolidadas en la palabra de Dios como una escritura ordenada, de manera que los creyentes pudieran ser instruidos y enseñados durante todas las generaciones. Y por eso tenemos esta preciosa escritura. Pedro no estaba asustado por su muerte. Estaba interesado de dejar un legado escrito para aquellos que quedarían. Porque al igual que el apóstol Pablo, él entendía lo mismo que Pablo dijo en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 1. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Mis hermanos, el creyente no se angustia por el momento de su partida. El creyente sabe que esta tienda de campaña es temporal, que somos peregrinos en esta tierra y que aunque este cuerpo se deshaga, tenemos en Dios un edificio, tenemos una morada celestial. Pero al igual que Pedro, debemos asegurarnos que antes de nuestra partida dejemos un claro legado que perdure para la eternidad. Y el mejor legado que podemos dar es enseñar lo que los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo dejaron, lo que los profetas de nuestro Dios dejaron consignado en la santa palabra de Dios. Y Pedro sabe que su muerte no será una muerte cualquiera. Él sabe que la muerte que ya le fue anunciada y profetizada en Juan 21, 18 y 19, anunciaba que moriría crucificado. Él no iba a tener una muerte cualquiera y él lo sabía, pero aún así estaba feliz de que su muerte pronto llegaría. Porque cuando entendemos la gloria eterna, no habrá una muerte lo suficientemente temerosa como para querer impedir que nuestra partida llegue. Mis hermanos, hay creyentes que mueren de formas terribles. Pero nada de eso debe opacar la belleza de la gloria venidera. Rogamos al Señor tengamos una muerte tranquila, pero sea cual sea nuestra muerte, aguardamos esa morada celestial que nos espera para siempre. Pero luego entonces de mostrar la importancia, de decirle a la iglesia: mi deseo es que se despierten, que no se adormezcan, que estén vigilantes porque ante cualquier descuido pueden caer. Miren lo que pasa a ser en el versículo 16.
porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas. Cuando se menciona acá el poder y la venida acá en el griego es parousia. Y este término, que aparece 18 veces en el Nuevo Testamento, solo se menciona para hablar de su segunda venida, no de la primera venida. Pedro entonces les está diciendo: les hemos dado a conocer el poder y todo lo relacionado a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, no con fábulas artificiosas. La traducción es: no con mitos artificiosos. Los falsos profetas en este tiempo, y lo veremos más adelante, se burlaban de la segunda venida de Jesús. ¿No decían ustedes que vendrá pronto? ¿Por qué aún no ha llegado? Este no vendrá, o este ya vino. Mis hermanos, todo falso maestro siempre está poniendo en evidencia una mala comprensión de la segunda venida de Cristo. O la niegan o la distorsionan. La mejor forma de conocer un falso maestro es a través de sus ideas acerca de la segunda venida de Jesús. Y Pedro le está diciendo: nosotros no necesitamos mitos y fábulas. Lo que nosotros estamos hablando es un hecho históricamente demostrable. Porque nosotros, mire lo que dice, hemos visto con nuestros propios ojos su majestad. Pedro está diciendo: los herejes, los apóstatas hablan de cosas que no han visto y no comprenden, mas nosotros hablamos de cosas que vimos con nuestros ojos. Y cita el momento de la transfiguración. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y mire cómo dice el versículo 18: y nosotros oímos esta voz enviada. Pedro está anunciando que no es algo que él presenció de manera particular. Dijo en plural: vimos, porque no estaba solo Pedro, estaba Juan y estaba Jacobo o Santiago, como también se le conoce. ¿Y por qué el Señor tomó en su transfiguración no solo a Pedro o no solo a Juan? Porque bien enseña el Antiguo Testamento que para que un testimonio sea creíble, mínimo deben haber 2 testigos. Por eso en la transfiguración teníamos 3 hermanos, para que este testimonio fuera creído y corroborado a posteridad. La transfiguración de Cristo no es un mito. Es un hecho histórico en aquel glorioso momento en que muestra la gloria de Dios, en que se aparecen Moisés y Elías para mostrarle a Pedro, a Juan y a Santiago que la muerte no es el fin de los creyentes. Pues el poder ver a Moisés y a Elías les aseguraba que la muerte es tan solo un paso a estar con la gloria de nuestro precioso Salvador. Pero como también la ley y los profetas ahora tenían su cumplimiento en Cristo, y en Cristo ahora tenemos el sumo sacerdote, el profeta perfecto y el cumplimiento de la ley. Por eso Pedro cita la transfiguración. Pudo haber citado cualquier otro suceso, pero le está diciendo: nosotros hablamos de aquel que es el Hijo de Dios, de aquel el cual el Padre mismo honró y glorificó, diciendo: este es mi Hijo amado. No hay un mensaje más importante que Cristo. Pero los herejes y los apóstatas no tienen a Cristo como su mensaje central.
los herejes y los apóstates, en lugar de estar hablando de Cristo, una y otra vez están hablando de la venida, de los tiempos finales, de las señales, de profecías, pero no hablan de Cristo. Cristo se convierte en una imagen en el fondo del panorama, no en el centro. Hermanos, la verdadera profecía no está concentrada en las señales finales. La verdadera profecía está concentrada en exaltar a Cristo y mostrar su gloria. Esa es la verdadera palabra profética. Y Pedro lo está haciendo. Y mire entonces lo que dice. Versículo 19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual habéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Nota usted lo que está haciendo Pedro? Acaba de citar una de sus experiencias más gloriosas. Él, en el monte, con Cristo, con Juan y con Santiago, vieron la metamorfosis, vieron la manifestación gloriosa de Cristo como Hijo de Dios, la vieron. Pero ahora les dice Pedro, aunque esta experiencia es gloriosa, ustedes tienen una palabra profética más confiable, más segura. La palabra escrita. Lo que Pedro le está diciendo es, claro que pueden haber experiencias reales y genuinas, pero por encima de cualquier experiencia, el creyente debe tener como suma y máxima autoridad la palabra escrita de Dios, a la cual hacemos bien a estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Mis hermanos, necesitamos volver a entender que la iglesia solo anda buscando una profecía, y esa profecía es la palabra escrita, porque la suma de tu palabra es verdad. Claro que anhelamos escuchar la voz profética, y la voz profética de Dios la escuchamos cada vez que abrimos la santa palabra de Dios. Hoy escuchamos la voz profética de Pedro, diciéndonos: despierten, no se duerman, recuerden estas verdades. He ahí la voz profética. Lo que hoy se vende como profecía son meras fábulas, meros mitos y meros pensamientos de hombres que no tienen ningún sustento bíblico. Pedro está haciendo este contraste y está diciendo: nosotros, los apóstoles de Dios, creemos en la palabra profética segura, la palabra escrita. Pero los falsos maestros, en lugar de enseñar la palabra de Dios, enseñan sus propias ideas. Hermanos, un verdadero profeta del Señor simplemente toma la palabra de Dios y la enseña y dice: así dice el Señor. Los falsos profetas utilizan el así dice el Señor para decir mentiras y prometer a los hombres cosas que Dios no ha prometido. Colocan fechas de la venida del Señor, prometen cosas que Dios no ha prometido. Mis hermanos, a través de este pasaje podemos decir con pleno entendimiento que lo que hoy se conoce como el modelo profético apostólico es una herejía. Todo el que en este tiempo se presente como apóstol y como profeta es un mentiroso.
y debe ser expuesto y debe ser denunciado, porque los apóstoles dijeron, solo hay una palabra profética segura, y es la preciosa palabra del Señor. No hay más profetas, no hay más apóstoles. Cuidado con esos hombres que están anunciando fechas. Cuidado con esos hombres que dicen Dios dice, y generalmente están prometiendo prosperidad, milagros. Pero qué hermosa ver la profecía de Isaías cuando dice, oh Israel, arrepiéntete de tu pecado. O la profecía de Jeremías, oh pueblo de Israel, arrepiéntete de tu maldad. Esa es la profecía real, aquella que nos confronta con el pecado, aquella que nos anima, aquella que nos consuela, pero que lo hace mediante la palabra de Dios, no mediante emociones humanas guiadas por las tinieblas. Mire lo que dice entonces el apóstol Pedro. Nosotros tenemos la palabra profética más segura. Es una antorcha que alumbra. Mis hermanos, es la palabra de Dios la que disipa toda oscuridad. Es la palabra de Dios. Tú no necesitas buscar un profeta para que te libere de la oscuridad. Tú no necesitas buscar un apóstol para que ore por ti y te libere de la esclavitud del pecado. No, abre la preciosa palabra de Dios, la palabra profética segura que consuela, que edifica, que exhorta, y ella alumbrará tu camino, porque como dice el Salmo 119, 105, esta es lámpara a nuestros pies. ¿Quieres oír la voz audible de Dios que retumbe en tu corazón? Esto no lo hará un apóstol, esto no lo hará un profeta. Abre tu Biblia y léela en voz alta. Esa es la palabra profética segura. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Y mucho cuidado, porque este pasaje también ha sido utilizado no solo por el catolicismo romano, sino por estos falsos apóstoles y profetas de este tiempo que le enseñan a la iglesia que nadie puede interpretar la palabra, sino que necesitan la interpretación o de la institución como iglesia, o de un apóstol o de un profeta, haciéndole pensar a la iglesia que necesitan de estos hombres para poder comprender la Escritura. No, lo que está diciendo acá es que lo que Dios comunicó a su pueblo, tanto a los profetas como a los apóstoles, no fue de interpretación propia, fue dado por el Espíritu de Dios. ¿Por qué creemos en el canon de la Escritura conformado por 66 libros, 39 del Antiguo y 27 del Nuevo? ¿Por qué? Porque no hay una sola palabra de inspiración humana en ella. Porque todas de inspiración divina. Por eso creemos en esta palabra profética. Lo que está diciendo es que nadie puede atribuir un significado a la Escritura que Dios no le entregó. Así que esto nos da una gran advertencia. Hermanos, está diciendo Pedro, cuidado con los apóstatas, con los herejes y con los falsos maestros que andan dándole significados a la Escritura que la misma Escritura no tiene. Los falsos maestros son expertos en torcer la palabra de Dios y afirmando, es que Dios me dijo, es que tuve una visión, es que tuve un sueño. Así han surgido todas las sectas. Un hombre o una mujer que un día tuvo una visión y una revelación especial de Dios y empezó a enseñar esa revelación especial de Dios.
Mis hermanos, la iglesia no está fundada en revelaciones de hombres. La iglesia está fundada en la roca que es Cristo y en la preciosa y clara verdad contenida en las Escrituras. Cuidado con los herejes que andan atribuyéndole a la Escritura cosas que ella no dice. Que el Señor viene en septiembre. Ponen fechas sin importar cuán lúcido parezca un hombre. Cuando se atreve a poner fechas, es digno de no volver a ser escuchado, sea quien sea. Porque el día y la hora nadie lo sabe. Mucho cuidado. Es que el Señor me ha dado una revelación que nadie más tiene. Es que la oveja perdida no es un pecador que necesita ser salvado, no. La oveja perdida somos nosotros, un planeta que está perdido, porque el Señor tiene otros 99 planetas bajo su cuidado. Herejes, falsos maestros que tuercen la Escritura, que dicen disparates, fábulas llamativas, interesantes y asombrosas, que no muestran conocimiento bíblico, sino una gran imaginación. Pero una imaginación guiada por las tinieblas. Y hermanos podrán decir, pero pastor, esto ya lo hemos escuchado. Esto no es nuevo. Pero hoy, como el apóstol Pedro lo dice, tenemos que volverlo a escuchar. Porque nosotros no estamos libres de desviarnos. No estamos libres de empezar a querer darle significados equivocados a la Escritura, de interpretar la palabra a nuestra manera. Pero de algo podemos estar seguros, que el Señor ha dejado su palabra profética segura y está contenida en la palabra de Dios. Este es el precioso y glorioso libro que amamos y atesoramos. ¿Por qué? Porque ha sido inspirada por Dios. Estamos en tiempos peligrosos. No nos dejemos engañar. Y hoy con todo amor, pero también con todo terror les digo, sin importar las credenciales de aquellos hombres que sean puestos en este púlpito para predicar, nunca traguemos entero. Nunca. Siempre examinemos todo y coloquémoslo a prueba. Ay, pero es que este hermano lleva 20 años, 30 años predicando. Pero tristemente la apostasía puede darse aún en la etapa final de nuestras vidas. Muchos han apostatado al final de su carrera. No importa cuánto amemos a alguien. No importa cuánta bendición haya traído a nosotros la predicación de un hombre, siempre debemos examinarla con justo juicio. Porque la herejía es sutil. Miren mis hermanos, muchas iglesias en Latinoamérica empezaron bien. Y hoy, tristemente, son sinagogas de Satanás. Hoy solo se predica teología de la prosperidad, humanismo, falsas profecías, falsos profetas, falsos apóstoles que no hablan de la Escritura, sino de fábulas que ellos mismos han inventado. Y esto es una advertencia para nosotros, porque fácilmente nos podemos desviar, fácilmente. Que el Señor nos ayude. Terminamos entonces esta sección entendiendo algo. La Escritura nos enseña que hay una palabra profética. Sí. ¿La debemos buscar? Sí. Pero ¿cuál es la palabra profética que debemos buscar? La santa palabra de Dios, que es la antorcha que disipa la oscuridad de nuestras vidas, que es la lámpara que alumbra nuestro camino, porque toda esta habla de nuestro glorioso Señor Jesucristo. Y que sin importar las experiencias
Nuestra fuente confiable de enseñanza debe ser la Escritura. Y que hoy seguimos escuchando a los apóstoles, pero a los apóstoles de Dios que dejaron sus enseñanzas contenidas en la Escritura. Hoy seguimos escuchando a los profetas, pero a los profetas que están en la Escritura. No necesitamos nada más aparte de la Escritura para ser enseñados, para ser transformados, para ser liberados. Ni la oración de un hombre, ni la imposición de manos de un hombre va a producir en una vida lo que produce la preciosa, santa y perfecta palabra de Dios. Pero hoy también somos advertidos. Cuidado, porque olvidamos rápidamente lo que el Señor nos dice. Cuidado, porque nos dormimos con asombrosa facilidad. No nos cansemos de oír estas verdades. El Señor ha mostrado que Él ha preservado su palabra y lo seguirá haciendo. Que Él preservará a un pueblo y lo seguirá haciendo. Así que hoy nos vamos para casa seguros de algo. La apostasía está aumentando, la herejía está aumentando, los falsos maestros están aumentando, pero el Señor nos ha dado su preciosa palabra profética para poder identificar la mentira y el engaño. Cuidado con las interpretaciones privadas. Es que para mí esto significa esto, aunque nadie más haya visto eso. Cuidado, porque la verdadera profecía es inspirada por Dios y quedó contenida en su preciosa palabra. Señor, muchas gracias por el corazón pastoral de Pedro, por dejarnos esta gran riqueza y esta enorme advertencia, por recordarnos la facilidad con la que olvidamos lo que tú enseñas, con la facilidad que nos adormecemos, pues el Espíritu quiere y está dispuesto, pero nuestra carne no quiere. Por recordarnos que la vida cristiana no está soportada en interpretaciones fantasiosas, mitos, fábulas, ideas humanas, sino que todo lo que tú has querido comunicarnos, lo has dejado por escrito en la única palabra profética segura y confiable, tu santa palabra. Gracias por esos 66 libros que conforman la Escritura, los cuales siguen profetizándonos y enseñándonos la verdad. Perdónanos por aquellos momentos de nuestra vida en los que colocamos nuestra confianza en estos engañadores que se hacen llamar apóstoles y profetas. Perdónanos, porque en lugar de mirarte a ti y tu palabra, seguimos engañosas enseñanzas de hombres. Pero gracias porque a pesar de nuestra torpeza, tu palabra nos consoló, nos animó y nos confrontó para seguirte buscando fielmente. Ayúdanos, Señor, a no desviarnos. Hoy te lo decimos con terror y temblor. Guárdanos como iglesia. Guarda a esta generación, pero también guarda las generaciones venideras, para que podamos permanecer firmes hasta el final. Gracias por tu palabra, que es lámpara a nuestros pies. En Cristo Jesús. Amén y amén.